Oli, si llegaste hasta aquí buscando haditas, glitter y frases positivas, te equivocaste de canal. Aquí hablaremos de brujería de verdad, la que se estudia, se cuestiona y muchas veces incomoda. No te prometo milagros, pero sí conversaciones que te mueven el piso. Si te gusta aprender, cuestionar y reírte mientras aprendes, este espacio es para ti, chica. Bienvenida. ¡Mua! Oli, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos, chicas? Estamos empezando el live. El tema está potente, ¿ah? El tema está bien potentísimo, les diré. Ante todo, buenas tardes. Tengan ustedes no, ante todo, buenas noches, que pues buenas tardes. Vamos a hablar de un tema muy controversial y muy importante en esto de lo que es la brujería, porque siento que mucha gente a veces dice, yo quiero avanzar y crecer en todo lo que es la magia y capaz de hacer sino de que rituales más fuertes o más elevados, tienes que entender deidades. O sea, si tú quieres pasar así como que de jugar, sino que las plastilinas, ahí a jugarle al ego, tienes que entender sino que deidades. Y tienes que entender más que todo en el punto cuando te das cuenta de que las deidades no son lo que siempre nos han dicho, no son lo que siempre nos han hecho creer. Y a veces eso suele ser incómodo. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que son deidades. Acá voy a poner el temita. Voy a poner el tema. A ver. Ya lo puse. Estoy acá fijando comentario. Ya está. Entonces vamos a empezar con el tema central. ¿Qué son realmente las deidades? Acá dejo claro que no quiero ofender a nadie con su creencia, con su ideología, con lo que ellos crean en base a lo que tú crees. O sea, es algo tuyo. Si tú crees en una cosa distinta, acá estamos hablando de lo que son las deidades en términos más generales. No estamos hablando de una religión, no estamos hablando de un dios en específico, estamos hablando de en sí cómo es que ellas, sino de que se comportan o ellos se comportan y de qué forma, sino que deben ser tomadas. Entonces, hoy quiero hablarles de un tema que muchas veces suele pues incomodar, no porque sea oscuro, sino porque rompe la idea de que a muchos sino que les da consuelo. Mucha gente busca a las deidades por un pues consuelo y no siempre es así. Entonces, acá no vengo a lo que es atacar ninguna creencia, vengo a ordenar los conceptos. Y creo que eso es la parte sino que fundamental, entender los conceptos. ¿Qué es cada uno? ¿De qué forma es de que se puede, sino que empezar a conectar con ellos? Entonces vamos a ir en cuatro partes, sino de que distintas, como para poder tener un orden, porque como les digo, el tema es muy complejo, no es un tema fácil, es un tema que el cual te puede tomar hasta, o sea, en cursos como tal, sino de que te enseñan en años, o sea, es un tema muy complejo que voy a intentar pues como que resumirlo en estas 2 horas que va a ser el en vivo, porque va a ser un en vivo largo. Entonces, vamos a empezar primero de que una cosa es creer en lo espiritual y otra cosa muy distinta es que tú fantasees en ello. Y si tú, sino que trabajas, estudias acerca de lo que son las deidades, esto no te quita la fe, para nada, sino que lo único que va a hacer es estructurar lo que tú crees. Entonces, vamos empezando primero, ahorita explicando que no es una deidad. Primero, sino que vamos a empezar, sino que por lo más importante. Un pues espíritu no, diría de que más un santo o capaz una pues hay deidad como tal, no es alguien que tenga poderes. Muchas veces sino que nos han hecho creer que es una persona con muchos poderes y no es así. No es alguien que esté ahí arriba, sino que mirándote y sino que opinando de ti, o sino que encariñándose contigo, o sintiendo celos si miras a otra pues deidad o sino de que a otra pues energía. Eso es una proyección humana. O sea, para que tú le vincules sino que sentimientos, es sino que tu proyección humana. Tú sientes ese sentimiento.
tú. Ahora, sino de que entendamos de que las deidades, sino que no funcionan como nosotros, sino que no piensan como nosotros y mucho menos aman como nosotros, sino que nosotros amamos de una forma distinta, pensamos distinto y ellos también, sino que funcionan distinto. Entonces el hecho que tú pienses que somos iguales, ahí ya te va como que erróneo, o sea, ahí estás ya como que patinando bastante. Ahora, una pues, sino que deidad no siempre es un personaje, es un principio vivo. Ahora, ¿qué es una pues deidad? Explicándolo, sino que en forma simple, es una fuerza, es una inteligencia espiritual y es un arquetipo activo. Es decir, en pocas palabras, es una presencia de una ley del universo. Ahora, sino que estas energías encarnan el cambio, la muerte, el deseo, el límite, el tránsito y el caos muchas veces, pero sino de que no vienen a consolarte como tal, sino que vienen a lo que es operar. Por eso, cuando alguien dice de que esta pues deidad, sino que me ama mucho, yo a veces pienso y digo, sino que te ama o te está pues moviendo a algo que no quieres soltar. Porque ya que tú digas me ama, que tú le des ese pues sentimiento es típico, sino que en lo que es humano, o sea, para ti como humano te amo, para ti, pero para ellos, sino que no suele ser así. Entonces, a veces, por eso digo, enfrentarnos a ellos es sino que chocante, porque sino de que es lo que siempre, sino que nos han hecho creer. O sea, siempre pues sino que nos han hecho creer de que ellos nos adoran, que ellos nos aman, que ellos nos ven como sus iguales. Y no, cuando llegas a tipo entrar más en en ese aspecto te das cuenta que no es así. Y ahí es cuando muchos sino que se les caen muchas pues sino de que creencias. Entonces, acá sí les digo, tómenselo con mucha calma, tómenselo con mucha paciencia. Estoy que lo explico poco a poco porque yo entiendo que a todos, sino que no se les va a parecer bien este concepto o capaz sino que no lo van a querer entender de alguna forma. Entonces vámonos poco a poco. Ahora, a ver, voy a darles ciertos ejemplos como para que podamos entender. Hécate no es una madre amorosa que te acompaña, es un umbral. Es ese momento en el que no puedes sino que volver atrás. Si es que te acercas a esa energía, no vas a sentir contención, vas a sentir una decisión. O ya como tal, no es una ternura, o ya es el viento que arrasa. Es muerte que abre al espacio. El Ewa no te protege porque sí, te abre o te cierra los espacios o caminos según tu coherencia. Entonces, también veamos a Isis, que Isis no te abraza para que no llores, Isis sino que te enseña a reconstruirte para que no te duela. Hasta aquí vamos claros con lo que son esas pues deidades y ojo que así funcionan todas. Entonces, si alguien quiere entrar a trabajar con esas fuerzas operando desde lo que es el cariño, vas a salir sino que decepcionadísimo. Porque para ellos, o sea, tú pues entiende que ellos son unas energías, dioses, que todo mundo quiere de ellos, más no ellos quieren de ti. Entonces, si tú entras pensando que tú eres indispensable para ellos, ahí chica te vas a ir pero contra la pared, te vas a ir, pero así de cara te vas a ir. Entonces, esos son uno de los primeros puntos que yo siento que hay que tener en claro cuando entras a manejar con lo que son deidades. Ahora, el gran error que siempre hacemos es hablar de lo divino como si fuese un amor humano. Aquí es donde empieza, sino que la confusión más grande. El amor humano es emocional, es vincular, es recíproco y sino que necesita ser elegido. Pero la energía de una deidad es sino que distinta, es sino que funcional, es jerárquica y también es impersonal. No busca esa pues aprobación tuya, sino de que no pues necesita que tú la quieras. O sea, ellos no están como que ansiosos por agarrar y que digan,
Ojalá que me ame Carla. No, o sea, ellos no. En ellos no hay esa ansiedad. O sea, esa pues ansiedad es tuya. O sea, tú cuando tú buscas a alguien, tú pues eliges a esa persona. No, ellos, sino que no hay ese. Y ahí es donde mucha gente también, sino de que se confunde. Ellos, sino que te usa como un pues, ellos te usan como un pues canal, sino que te usan como un pues aprendiz, como un pues ejecutor de una fuerza mayor, mas no es un pues castigo, sino de que es una orden. Entonces, ¿por qué esta pues idea incomoda tanto a veces? Porque muchos no buscan a una pues deidad, ellos buscan ser elegidos, buscan sino de que sentir que alguien los ve, que quieren que alguien sino que los prefiera o quieren que alguien sino que los proteja de la vida como tal. Entonces, cuando eso no pasa o eso no pasó en nuestra infancia, cuando no pues pasó en el amor, sino que se busca pues en el cielo. Muchas veces la gente entra en lo que es la parte espiritual, sino que buscando energías en el cielo, porque capaz sino que no las encontró pues en tierra. Y esto es un error muy común. O sea, hay gente que dice, yo pues entré a lo que era sino que el mundo espiritual porque yo quería pues un amor que me consuele. Claro, en tierra sino de que no los podía encontrar por muchas razones, ¿no? Capaz tenías algunos que otros patrones en tu casa, tenías algunos problemas en lo que era infancia. Y cuando mezclas esos dos, te sale una locura. O sea, si es que tú... Por eso digo, o sea, si tú entras a lo que es la parte espiritual pensando que te va a poner en orden muchas cosas, a veces podrías entrar a volverte loca, porque si tú te das cuenta que en tierra no pues has sido pues elegido, o sea, si es que acá tú no has sido elegido, en cielo tampoco hay mucho eso. O sea, si es que no pasa acá, arriba menos. Entonces, a veces siento que la gente entra esperando eso y se da cuenta que no es así, y ahí es cuando ocurre ese pues colapso mental de muchos. Entonces, yo siempre pues recomiendo que si es que vas a entrar a este punto, entra, entra pues sabiendo a lo que te estás enfrentando, y sino que entra de a pocos. A veces sino que nos han hecho creer de que tener a una pues deidad o sino que tener un santo al lado es como que la cosa más sino de que magnífica, o tener muchos, ¿no? Sobre todo, porque siento que hoy en día la gente también, sino que en vez de tener uno y sino de que enfocarse, tiene como 54 y ya se siente, pero entonces yo creo de que tener poco es mejor a que tengas tantos y capaz. Es que también siento que aquí se mezcla mucho el tema de lo que es ego. O sea, hay gente que se mete a religiones, a santos, por un tema más de ego, como para agarrar y empezar a demostrar que ellos son más. Y eso también lo veo yo un error, porque en verdad que si es que tú no entras a lo que es la parte espiritual, y mucho menos con lo que es, pues, hay la deidad humilde, o sea, si es que tú no entras humilde, no vas a llegar a ningún lado. A ningún lado, porque como les digo, o sea, a ellos, sino que no les importa que nosotros estemos ahí, a nosotros, sino de que nos interesa, de que ellos nos hagan caso. Porque sino que tú estás ahí para que le pidas, no sé, pues un favor, para que le pidas que te haga un ritual, para que le pides de que, no sé, de que Pepe vuelva a tu vida, pero eres tú el que está pues interesado, no ellos. Entonces, como tal, también hay una sino de que proyección parental, y también ocurre un sino de que vacío pues emocional. Mucha gente habla de una pues deidad como si es que hablara de un padre ausente o como una madre que nunca tuvo. Entonces esperan respuestas pues inmediatas, señales constantes, afectos, o sino que una confirmación. Pero muchas veces lo divino no pues responde a la propia herida, sino de que responde a la estructura. Entonces, si es que tú te acercas desde la carencia, sino de que no conectas, empiezas a proyectar, y eso es uno de los mayores errores. O sea, si es que tú entras así, se te va a complicar conectar tú con una pues deidad. O
sea, se te va a complicar, pero bastante. Por eso es que les digo de que esta parte llega a ser como que la más difícil. Siento de que es la que todas quieren, porque en sí siento que todas las que estamos en este mundo brujil, por así decirlo, buscamos y queremos eso, ¿no? O sea, siento que eso es como que tu meta, ¿no? Pero no es tan fácil como a veces quisiese que fuera. Ahora, ¿qué ocurre cuando tienes una espiritualidad sin una estructura? Cuando no hay una estructura espiritual, sino de que todo se vuelve en emoción. Y cuando la espiritualidad es solamente emoción, se vuelve dependencia. Se vuelve una fantasía y se vuelve una, pues, sino que necesidad a una validación. Y se confunde intensidad con lo que es verdad. No todo, sino que lo que se siente es pues real, y no todo lo real, sino que se siente bonito. Como les digo, yo sé que este tema no es cómodo, por eso es que lo estoy explicando lo más, sino de que pausado posible, como para también poder ir un poco pues en el ritmo. Ojo, con esto yo no intento cambiar, sino que hay tu creencia, tú tienes una idea y es válido, pero siento que escuchar también este punto de vista, sino que podría ayudar a complementar lo que tú ya manejas y también a darte una idea, sino de que distinta de lo que ya tú has estado viviendo o sabes. Entonces, sino de que no lo veas tampoco como una, pues, sino de que verdad, absoluta, porque eso acá por lo menos conmigo no existe. O sea, no soy alguien que te diga, no, porque así es. No. O sea, soy de las personas que menos impone eso. Ahora, también entendamos de que las deidades no pues están aquí para que te salven, sino de que mucho menos para que te consuelen, y sino de que para que te amen como humano. Están aquí para transformarte, y eso muchas veces duele. O sea, sino que la propia pues hay transformación duele. O sea, el hecho que te saquen a ti de sitios en donde tú has estado cómodo muchas veces bajo tus ideas o pensamientos, y que te rompan todo eso, a veces o sea que es pues doloroso, es como que te enteres de un pues engaño a veces. Entonces sí pues suele ser muy muy incómodo. Ahora, también sino de que voy a hablarles hoy día de lo que sí es un vínculo espiritual. Ya pues he pues explicado, sino que lo que no es. Espero que les haya quedado claro. En caso que tengan dudas de esto, sino que lo pueden pues poner pues en comentarios, sino que no pasa nada. Ya cuando yo acabe, sino de que esta segunda parte, sino de que ya voy a responder. Recuerden de que este pues video va a estar en lo que es YouTube. Ahí lo pueden encontrar abiertamente ya cuando ya acabemos, pero entiendo que el tema está un poco pesado, así que vamos por eso poco a poco. Ahora, ¿qué si es un vínculo pues emocional? Un vínculo con una deidad no pues es afectivo, sino que es pues sino de que funcional. Eso ya está claro, sino que no se basa en de que me ama, o sino de que se basa en que me atraviesa. Es una relación de alienación y no de dependencia. Cuando hay un vínculo real, sino que no te sientes especial, sino que no te sientes superior, y sino que no puedes, siento que no pues necesitas contarlo. Y acá yo quiero hacer una pausa también, porque de verdad siento que las personas que tienen capaz, hay pues deidades y que logran esa pues, sino que hay conexión, lo último que buscan es estar sino que diciéndolo. O sea, yo aquí sí creo de que esa frase cuando dicen dime de lo que te jactas y diré pues hay de lo que tú careces, sino de que te cae pelo. Porque créeme, cuando tú llegas a conectar mucho más, lo último que quieres es contarlo. O sea, porque llega a ser algo pero tan pues personal, tan propio, y capaz el propio pues, sino que hay procesos, sino que no ha sido tan fácil. Entonces, sino que lo último que tienes ganas es de estar como que chismoseando el tema. Es como que más para ti, es más propio, es más sino de que personal, porque al final sino de que las conexiones llegan a ser sino que distintas para todos. Entonces,
ahí también ocurre esas cosas. O sea, si es que tú ves a alguien que está ahí como que queriéndote contar todo, que sí, que a mí me fue esto, y fue así, fue así, duda un poquito, ¿eh? Dúdate un poquito. Capaz no sea tan cierto. Ahora, vamos con los tipos reales de vínculos. Y acá sino que también, sino de que vamos a ir paso a paso, porque sino que no todos los vínculos son iguales y sino que no todos están hechos para todos. Vamos primero con el devocional. Se basa en lo que es el respeto, el estudio y sino que ritual sobrio. No hay una expectativa de una respuesta inmediata. Eso, por ejemplo, podría ser cuando tú no sé, tú capaz eres, sino que hay devota de lo que es el Arcángel Miguel. Y sino que le pones una vela, pero sino de que le pones una vela como para que él sepa que tú la estás poniendo nada más sin que tú pidas algo. O sea, es una devoción. Tú pues capaz, sino que todos los domingos tú dices, yo sino que le pongo una vela azul, yo sino que no le pido nada, sino que nada más quiero que él esté presente conmigo. Y créeme que ese es uno de los, eso siento que es uno de los pasos más prácticos para que tú conectes. O sea, cuando tú empiezas sino que poniéndole pues una vela sin que tú esperes algo, primer paso en el que tú puedes ir ya pues como que empezando a conectar poco a poco. Ya luego capaz vas a ir haciendo más cosas, ¿no? Pero el hecho de que sepa que tú estás empezando, primer paso, bien hecho. Ahora, luego viene el paso iniciático, que es el que te cambia pues la vida, es el que te exige, es el que no se elige, sino de que más bien ocurre. Y esto de acá podría yo pues tomarlo como ya, sino de que la segunda parte, cuando tú has estado un tiempo, sino de que poniéndole velas capaz a una deidad o santo, y llega un punto en el que ya sientes que hay esa pequeña conexión, como que ya dices, te viene una señal. Como por ejemplo, ¿no? Hay gente que te dice, ¿cómo sé que yo pues conecté con lo que es el Arcángel Miguel? Empecé pues a ver plumas en la calle. Es una señal que ya estás conectando con él. Empecé a tener sueños. Esa es una segunda señal. Empecé tipo como que a sentir esa emoción, porque siento de que las señales siempre son pues sino de que más pues emocionales o propias, ¿no? O sea, tú sabes cuando ya hay una conexión y dices, ya siento que la cosa está cambiando. O sea, ya siento de que antes capaz le ponía una vela y no había ningún vínculo. La vela y ya está, ya vela y ya está. Pero de aquí a un tiempo he visto ya que cuando le pongo la vela ya siento como que esa pues afinación. Eso de ella, sino que podría ser algo iniciático. Otra cosa pues iniciática también es cuando por ejemplo tú agarras y sino de que te haces pues una ceremonia como tal. En mi caso yo pues sino de que soy pues santera y sino de que yo me hice una pues iniciación como tal. O sea, yo fui donde un sitio así al sitio como tal, sino de que me iniciaron a mí con lo que era sino que la mano de Orula, luego pues sino que me hicieron el santo y ahí sacaron cuál era mi santo. Entonces eso ya es algo pues iniciático. Ahora, luego de ahí viene la parte funcional, cuando ya es de que tú pues trabajas con una energía específica para un sino que propósito claro y cuando ya pues termina sino que se suelta. Por ejemplo, y acá creo que muchas han visto eso, cuando tú pides a Cipriano de que te cumpla pues el milagrito de que Juancito vuelva a verte. Eso de ahí es algo ya funcional, porque si no que tú estás pidiendo una pues energía específica para algo, o sea, tú pues si no de que no estás queriendo como que esa energía porque quieres que te haga una compañía, no, estás tú pidiendo que te cumpla algo en especial, ¿sabes qué? Yo quiero de que Juan vuelva a mí porque yo soy así, crucé cables y yo quiero que esté acá, entonces eso ya es algo sino de que funcional. En mi caso, por ejemplo, sino de que sería pues el legua, de que yo lo uso especialmente para lo que son pues trabajos en lo que es abre caminos, es algo ya funcional porque yo ya pues como que empiezo a trabajar ya con ellos, ¿no? Como que ya cada uno empieza a hacer como de que una pues sino de que hay, o sea que pues hay función específica. Luego de esto de acá sigue la parte kármica, que ya viene por un pues linaje
es una historia y es un sino que proceso profundo, sino que no siempre es cómodo. Y ya cuando es kármico, como de que, por ejemplo, sino que tu mamá tenía esa pues devoción, y sino que te lo pasó, sino que tu abuela capaz, sino de que es como que devota y hace cosas con él. Entonces ya pues llega a ser como una herencia prácticamente ese punto. Y luego de ahí viene sino de que el vínculo arquetípico, el cual sino de que basa de que la propia pues energía, sino que se activa en tu psique, y que para mí este es el más complejo, ¿ah? O sea, fácil pues hay de todos los vínculos, o sea, el arquetípico es el que yo más diría toma tiempo. Toma un poco más de tiempo la cosa. Porque si no de que es una pues energía que se empieza a lo que es activar pues en la psique, y sino que te ordena desde lo que es adentro. Y sino de que no pues implica ningún pues romance, y sino de que ninguno implica una pues exclusividad pues emocional. Entonces, el arquetípico, por ejemplo, podría ser esa gente que siente, a ver, en términos más así, o sea que más hay cercanos podrían ser sino que los curas, ¿ah? Porque ellos sintieron ese llamado. O sea, ellos un día sintieron ese pues llamado espiritual que hizo de que entregaran su vida a esa pues energía. Pero ustedes ven de que ya pues cada uno es pues como que distinto, ¿ah? Sino de que no todas pues hay las conexiones son pues iguales, ¿ah? Son muy, sino de que distintas, y cada uno sino de que lo va a vivir igual. Ahora, ¿cómo es que cómo es que realmente, sino de que responden estas energías o deidades? Y esto creo yo, de que importante pues explicarlo, porque sino de que las deidades, sino que no te consuelan, sino de que no te explican, y y mucho menos pues ahí negocian contigo, ¿ah? O sea, esos tres puntos clarísimos, ¿ah? Estos pues sino que no te consuelan, sino que no te explican, y muchos menos negocian. Ahora, responden cuando, o sea que tú empiezas a conectar y dices, ¿en qué momento es que yo voy a sentir esa conexión? Cuando hay una coherencia y cuando hay una disciplina. Porque esto de acá, sino que no llega a ser pues un capricho, ¿eh? O sea, no es que tú digas, ay, ¿sabes qué? Sino de que le prendo hoy y ya cuando me acuerde, pues no. Ustedes, ejemplo, han visto de que yo le prendo velas a mi santo todos los lunes. Todos los lunes hay una disciplina. No es de que yo digo, ay, no, en verdad de que ya me cumplió el ritual, así que me da igual, esta vez ya no le prendo. Ya, ¿para qué? Si que a mí no me interesa. Al final, a mí ya me cumplió. Eso no es una disciplina, y así créeme que no vas a conectar con nada. Conectarás con otras cosas, pero con una deidad no. Conectarás capaz con otras cosas de tu vida, pero con una deidad como tal no. Entonces, también es cuando hay un pues sino de que respeto, y también cuando hay una estructura. Son estos 4 puntos básicos. Hay una coherencia, hay una disciplina, hay un respeto y hay una estructura. Con estos 4 puntos tú sí puedes, o sea, es cuando ellos empiezan a responderte. Ahora, si es que tu vida es un caos y tú buscas una contención, ellos no responden. Si tu vida es coherente y tú pides una claridad, ellos sí responden, y muy rápido, muy rápido. Pero créeme que tienes que estar en paz acá para que ellos respondan. Porque si es que tú pides en ansiedades, conectarás con cualquier energía, pero menos tú con una deidad, ¿eh? Conectarás con una energía baja, un fantasmita. Capaz, porque si no, de que muchas veces ahí se confunden. Y ahí es cuando la gente entra pues en ese delirio, porque sienten de que empezaron a conectar pues con una deidad, y en sí pues era pues un bajo astral. Y tú muy segura, tú sí, deidad, y es cualquier otra cosa. Ahora, también acá sino que les voy a explicar sobre lo que es el intercambio energético real. Y créanme que no es eso que mucha gente piensa, de que dice,
es que te prendo una vela y tú me cuidas, es que te rezo y tú me cuidas. No hay o sea, no hay una negociación, eso ténganlo claro, sino de que no se negocia. En sí es de que tengas atención, tiempo, acción y y responsabilidad. Recuerda de que las deidades no te quitan consecuencia, sino que te enseñan a sostenerla. O sea, en ningún momento es de que te van a quitar algo. Ellos pues sino que te van a, o sea, ellos pues sino que te van a aconsejar a que tú afrontes. Entonces, por lógica, cuando tú estás en un buen momento malo, sino de que no está como que bueno que les digas quítame esto de acá, no, es como que enséñame a lo que es afrontar esto, enséñame para que esto, sino que no vuelva a pasar, porque al final de cuentas si es que no hay una enseñanza en esta vida, te va, te va a pasar 500 veces, ¿eh? 501 veces más seguramente. Entonces es algo que siempre pues sino que aquí debemos aprender. Por eso es de que muchos pues abandonan este camino espiritual cuando ya se pone serio, porque ya pues deja pues ahí de ser mágico y se vuelve algo ético. Créanme que yo he visto mucha gente entrando a lo que es la brujería, porque claro, sino de que pensamos que es el pues tarot, son las piedras, son pues sino que las hierbas. Esa es la parte más chill, diría yo, en lo que es pues la brujería. Esa es la parte como que tú dices, uy, sí, que las velas rojas. Pero cuando ya la cosa sino de que se vuelve ética, es cuando ya mucha gente dice, no, como que no me gusta, la verdad. No, como que ese camino yo no le quiero seguir, la verdad. Yo, si es que podría evitarlo, lo evito. No sé si que se podrá evitar, porque ya la cosa se vuelve un poco más seria y ya no es como antes, ¿ah? O sea, ya pues, sino de que te empiezas a tomar, sino que mucha más conciencia y se pone un poco incómoda la situación. Ahora, ¿cuál es sino de que la sensación de que el vínculo empezó a madurar? Ejemplo, cuando hay un vínculo real, sino de que no hay una euforia constante, hay una necesidad en señales y mucho menos hay una pues obsesión. Hay un pues silencio, hay un orden y sino que hay un límite. Créanme que cuando tú conectas con una pues energía o deidad, lo último que va a hacer es que tú estés en una euforia. Lo que más te da es un silencio, es un orden en ti, o sea, sientes tú un orden en especial, o sea, como que tu vida empieza a sentirse más, a veces, bueno, así como me dicen a veces pues un poco parca tu vida, o sea, como que tu vida ya no es de que, ya como que empieza a ser un poco más baja, te calmas, o sea, eso que tú eras como un loquito, te calmas. Entonces, recuerda también de que lo divino, sino que no te hace sino que sentir especial, sino que te hace sentir responsable. Ahora, vamos a hablar también de lo que son, sino que las señales claras de la proyección pues emocional. Y aquí siento que hay que ser honestos. Si hay alguien que tipo ahí necesita empezar a demostrar su vínculo, habla todo el tiempo ahí de su deidad, o sino que se siente pues elegido, sino que por encima de otros, ahí es cuando otra vuelta, sino que les vuelvo pues a repetir, el ego. Créeme que tú con ego no vas a llegar a ningún lado, a ningún lado, y mucho menos tú con una deidad. O sea, tú ponte, tú que eres un humano, o sea, eres un humano chiquito frente a ellos, que son gigantescos, que son, o sea, son dioses y tú, ¿sabes qué? Yo quiero esto. No, no. También está el punto de que cuando tú, sino de que justificas, sino que tu caos emocional con lo que es la parte pues espiritual. Y aquí tipo dices, no, es que en verdad que me pasa esto porque yo en un pues, sino de que Mercurio retrógrado empecé mi relación. empecé mi relación en un pues, sino de que Mercurio retro, por eso es que me pasa lo que me pasa. No, si es que tú tienes estas emociones o sino de que estas cosas, sino de que no hay un vínculo, hay una proyección. Y sino de que lo divino, sino que no se usa como una identidad como tal.
Entonces, también sino que les voy a hablar acá de lo que es el rol de jerarquía espiritual. Y este punto yo pues diría que es súper clave y siento de que casi nadie lo habla. Una pues, sino que una pues energía o deidad, sino que no está a tu nivel como tal, sino de que no es tu pareja, no es tu amiga y mucho menos es tu igual. Entonces, acá también yo hago una pausa porque yo escucho a mucha gente que dice, no, es que en verdad de que él pues sino que me eligió a mí. Yo soy su esposa. Yo soy su esposa, yo soy su novia, porque, y ojo, y en verdad es que así he visto a varias, ¿ah? Yo he visto a varias cuentas de gente bien, así loquilla, que salen con unas cositas que tú dices, chica, basta, chica, ¿de dónde me sacaste esas cosas? No, porque esa deidad bajó y me eligió. Y me eligió. Ustedes tienen idea lo que es que una, o sea, lo que es que una pues energía o deidad baje como tal y tú pues la sientas, sino que tu cuerpo, sino que no pues aguantaría como tal. O sea, esa gente que tiene pues sino de que las posesiones como tal, sino que ni siquiera es como que la propia pues, o sea, sino de que no es sino que la propia hay deidad que está que los posee, sino de que es como una energía que ellos proyectan, porque el cuerpo como tal, sino que no pues aguantaría. Entonces entonces yo cuando escucho que alguien dice, no, es que en verdad que bajó, yo lo vi. yo lo vi cara a cara y me dijo, te elijo a ti. En verdad que me río porque, sino que se me hace súper, sino de que chistoso de que hoy en día haya gente tan, o sea, que tan ligera como para que hablen así. Yo pues quisiera de que en verdad les pase. De verdad, yo quisiera que en verdad les pasara eso. Para, para que aprendan, sino que lo que realmente se siente de que, o sea, hay gente que ni siquiera aguanta, sino que la propia energía, o sea, energía, hablo como de que algo que es chiquito. Imagínense que una pues deidad baje y sino de que les digas, yo siento que no pues aguantaríamos. Nadie. Creo que no hay nadie humano que pueda pues aguantar humano, porque en verdad es que ellos pues sino que no son humanos. Entonces ahí también hay que tener clarito ese tema. Ahora, ¿cuándo es que se pierde esta jerarquía? Es cuando aparece ese pues, sino de que hay delirio, cuando también aparece pues, sino de que la fantasía y también cuando aparece pues el ego espiritual. Respetar, sino de que la jerarquía no es una sumisión, es una lucidez. O sea, hay que ser lúcida de verdad, o sea, hay que ser claras. O sea, acá no es de que, ay, sí, de que yo me hago menos ante ellos. No, hay que ser claras, hay que ser lúcidas. Eso yo creo que ni siquiera va como que por un tema espiritual. O sea, ahí siento que hay que ser lógicas nada más. O sea, ¿en qué momento? Por eso es que yo también, yo pues ahí cuestiono mucho también a gente que a veces escucho y dicen, no, es que en verdad de que, yo hice un trato con un pues demonio. Y si no de que le voy a engañar, ¿en qué cabeza, chica? ¿En qué pues cabeza crees tú que tú como humano que llevas cuántos años, póngate que llevas tú 40 años, sino de que vas a lograr engañar a una pues energía o deidad o capaz energía baja que lleva acá la vida entera? Y tú con tu astucia dices, no, es que yo lo engaño. Hay que ser lúcidos, hay que ser claros, de verdad. O sea, ahí también tienen unas cositas a veces. Ahora, también acá, sino de que vamos a hablar también de dónde es que nace esa pues narrativa de que la gente dice, ay, es que en verdad de que me eligió, es que yo soy esposa de tal pues deidad, es que yo soy hija de tal deidad. Y sino que no siempre está pues mintiendo, sino que muchas veces está pues confundiendo, sino que su propia experiencia que tuvo ahí con esa deidad. Entonces, una pues experiencia espiritual muchas veces sino de que puede o sino que es intensa. Y también podría ser a veces que nosotros pues sentimos de que es pues real.
pero esa pues intensidad, sino de que no pues equivale un rol como tal. Entonces, aquí también pasa a lo que es, sino de que la confusión entre lo que es el arquetipo activo y sino que el rol personal. Cuando un arquetipo, sino de que se activa en una persona, sino que se mueven emociones profundas, sino que se empieza a despertar símbolos, empieza a generar sueños y sino que se altera muchas veces la percepción. Y si no hay una pues estructura, sino que la mente necesita explicar eso de alguna u otra manera, entonces aparece ese pues relato que siempre pues hemos escuchado. Dice, es que me pasa esto porque yo soy especial. Y al final de cuentas es tu mente queriendo sino que justificar cosas. O sea, es tu mente querer encontrar alguna pues explicación a lo que te está sucediendo. Entonces, no siempre hay una pues explicación para las cosas, o sino que siento que a veces también pues escuchamos de que agarran y dicen, esto me pasa porque sino de que me eligieron o porque yo soy especial. Paremos un poquito, paremos un poquito. Pero sí, ¿por qué? Porque sino que lo que te pasó es de que una fuerza, sino de que se activó, pero más no es de que te adoptó. Que tú pues actives una fuerza, pero que ya pues de ahí, sino que te adopte y que tú te sientas como... Paren un poquito. Ya respiremos. Ahora, también esto de acá nace mucho con la misma idea, sino que de la necesidad de que te sientas elegido. Y aquí siento que también hay que ser honestos. El hecho de que tú digas, yo soy elegido, ayuda mucho a calmar heridas que capaz tú tienes por tu misma infancia. Le da como que más sentido a lo que es el dolor y también ordena sino de que tu caos interno, porque siento que en el fondo, muy en el fondo, todos hay que pues queremos ser elegidos o sino que pertenecer a algún lugar. Entonces cuando eso no pasa, ahí es cuando ocurre todo ese caos interno. Pero sino de que lo divino, sino de que no te elige, sino de que por lástima, sino de que no pues se elige para poder pues compensar una vida pues ahí difícil, sino de que no pues se elige para que te suba el ego. Si algo te elige, sino que lo primero que hace es desarmarte, más no exaltarte. O sea, si es que alguna pues hay deidad, sino de que empieza a conectar contigo, lo primero que hace es que te enfrentes a todas tus sombras. Por eso es que pasan de ahí, sino que los despertares espirituales, porque claro, sino que te enfrentas a muchas pues creencias tuyas y sino que tomas conciencia. Y ahí es cuando ya muchos se pierden. Siento que acá muchos han pasado por eso, o sino de que han escuchado pues ahí de alguien, y es una parte en la que prácticamente sino que te puedes perder. O sea, ahí pues te quedas años, porque en verdad de que superar cosas que han estado puestas en ti o sino que adoctrinadas en ti durante mucho tiempo cuesta y cuesta mucho. Entonces, siento que también el problema es también el lenguaje entre lo que es esposa o pareja. Y a veces ese lenguaje es inocente, pues porque sino que te rompe, pues hay la jerarquía, sino de que humaniza algo que no pues es humano como tal, y sino de que empieza a crear una dependencia pues emocional. Entonces, en ciertas pues hay tradiciones serias, ese lenguaje sino que no se usa así. Hay una devoción, hay un pues servicio, hay una iniciación como tal. No hay un romance espiritual. No es que te elige como su esposa, como su pareja, no. 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 Ahora, vamos a ver también, sino que las señales claras de lo que es una alerta espiritual. Y esto también es importante explicarlo con muchísima pues claridad. Alerta, y acá tienes tú que aprender, sino que todas las alarmas. Si es que tú
o sino de que una pues persona, sino que necesita anunciar, sino que su vínculo, sino que se siente superior espiritualmente. Yo siento que cuando alguien, sino que se empieza a sentir como que más elevado o sino que más superior espiritualmente, es alguien que tranquilamente podría empezar a crear sectas, ¿ah? Porque como se cree un Dios, un Dios y dice, ay, sí, mi alma es diferente, yo brillo distinto, yo soy, ¿sí? Cuidado con esa gente. Y sino de que empieza a justificar, sino de que conductas pues dañinas, porque la deidad sino que lo pide. Y aquí por eso es que digo, o sea, ahí siento que es muy fácil cuando la gente empieza a hacer sectas, porque dice, no, es que en verdad que el Dios me dijo esto, que yo acabara con toda esta gente. Entonces, cuidado. Y sino de que empieza a perder, sino de que los propios límites humanos, y sino que no acepta cuestionamientos. O sea, cuando tú agarras y sino de que pues empiezas a decirle a alguien, oye, pero si no que no crees que capaz estás equivocado, yo nunca estaré equivocado. Ahí también aguas. Ahí también aléjense de esa gente. Esa gente para mí es la que peor, yo digo, no, 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 no. Yo pues sino que les cuento así como tipo anécdota. Yo pues sino que me acuerdo que cuando yo estaba iniciando en todo este mundillo espiritual, yo estaba pues empezando ya como que a tener ciertas pues conexiones, ¿no? Como que a sentir ciertas energías, a sentirlas, claro que no, sino de que me poseían, sino de que las sentía. Entonces, cuando yo vine a Lima, sino de que alguien, pues, sino que me dice, oye, sino que vamos a hacer una, pues, reunión, quisiera que tú vengas, vamos a estar gente que está metida en ese rubro, ta, ta. Le digo, genial, yo feliz. Entonces yo llego a esa pues reunión y encuentro a alguien, un hombre, sino de que me acuerdo que agarra y me ve entrar y me dice, así, no de que, en verdad de que parece novela, pero sino de que viene y me dice, yo siento tu energía, o sea, siento que tú vibras, sino de que diferente a todas las que están acá. ¿Sabes qué? Yo a partir de ahora, sino que me voy a comunicar contigo nada más, porque siento que la única que me puede entender eres tú. Aparte de eso, siento de que la única que está, la única que está con el mismo, pues, hay conocimiento, eres tú. Y yo me quedé como que, chica, yo pues apenas estaba empezando. Pero hablaba siempre pues en esos tonos así como de que, no, sí, es que en verdad que no te podría explicar porque sino que tú pues sino que no pues entenderías. Pero en cambio Génesis, ella sí me puede entender, ¿verdad? Génesis, así que te lo voy a explicar a ti. Y yo me quedaba como que, o sea, yo que soy, o sea, yo muchas veces podría pues quedarme callada, pero sino que mi cara es muy expresiva. Y estaba como que, ¿qué? ¿Cómo dice? Y en serio les digo, esa gente peligrosita, 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 porque yo pues sino de que me acuerdo que a mí no me gustó esa pues reunión, sino que me fui. Y ya con los meses, años luego, sino que me enteré que ese hombre había abierto una pues academia, sí, academia se podría decir, ¿no? En la cual enseñaba sino que lo que era, sino de que magia, brujería y todo eso. Y el chico estaba pues como que teniendo unas alumnas a las cuales sino que les pedía pues dinero para que puedan estar ahí. Y las chicas empezaron a tipo endiosarlo tanto porque como el hombre sino que se pintaba como el próximo Mesías. Y y el chico sino que estuvo con dos muchachas ahí, sino que de su propia escuela. Entonces yo digo, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó acá? Y el hombre sino que no era pues mesías de nada, pero sino de que se pintaba, sino que de esa forma. Entonces yo digo, ahí también tengan ustedes bastante cuidadito, porque yo pues sino que me acuerdo que cuando alguien sino de que le cuestionaba algo venía y sino que era como el típico loco, pero me decía, "Shh, lo que tú me estás diciendo son las energías sino que negativas, que quieren arruinar
esta pues reunión que tenemos. Chica, era de terror. Terrorífico, yo estaba asustada. A mí, lejos de que me cause pues impresión, así como de, así, a mí me da miedo. A mí, o sea, yo estaba... Y habían chicas que sí, pues, que fácil. Por eso es que yo digo, o sea, si es que tú te vas a meter a lo que es, sino que la parte pues espiritual, y tú, sino de que eres pues carente de algo, o sea, tú pues sino que no has sanado, sino que las propias carencias emocionales, cuidado, porque sino que te puedes pues topar con gente así, que te va a hacer creer que ellos tienen pues sino de que la solución a tu carencia, o sino que problema. Cuidado. Cuidado con eso, porque pueden ser víctimas de esa gente, y esa gente, pero huele ese tipo de personas, ¿ah? O sea, creo yo de que empiezan a desarrollar esa pues habilidad, así como de que huelen pues a la persona que es pues carente, así como acá. Entonces, cuidadito con eso, porque luego si no que la cosa se pone fea, y que luego que sí, que vámonos todos, de que vende tu casa. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahora, sigamos, sino de que les voy a explicar también de lo que es el delirio espiritual. Y aquí, sino de que no todo pues delirio, sino de que es una locura clínica. En lo que es la parte espiritual, el delirio aparece cuando hay experiencias sin integración, y cuando hay símbolos sin contención, y cuando hay una emoción sin estructura, sino de que la persona no miente, pero tampoco lo está viendo con claridad. Ahora vamos a también a explicar la gran diferencia entre lo que es la experiencia y la madurez. Cuando una sino de que persona empieza a madurar espiritualmente, sino que no se autoproclama, recuerda siempre eso, no se autoproclama, no está diciendo yo soy la... No, sino de que no se compara. No hay una comparación, porque entiendes tú de que el camino de todos es pues sino que diferentes. O sea, el camino que tenga Allison, que tenga acá pues sino que tenga pues Anabela, que tenga Judy, o que tenga pues Dayan, va a ser sino de que distinto al mío, al de entre todos, sino de que va a ser sino de que muy pues diferente. Entonces, sino de que no te comparas, y sino que no necesitas pues hay seguidores, porque siento de que como aún no te sientes lista como para muchas cosas, y sino que tú estás iniciando. Y esto sí yo les digo, mientras tú más aprendes, tú sientes que menos sabes, porque te empiezas como que a decir, o sea, abres como que un pasito, y te das cuenta que hay como que 500 pasos más. Entonces tú dices, ya, perfecto, ya voy al siguiente paso, y te das cuenta que hay otro, y voy al siguiente paso, y hay otro, y hay otro, y hay otro. Entonces tú al final de cuentas sientes de que no hay como un fin. Entonces, mientras tú más empiezas a lo que es estudiar, más, sino de que sientes tú que menos empiezas a aprender. Tú dices, ay, me falta más. En cambio, el que no sabe, sí, pues ese sí, sino que es mucho más, sino de que prepotente. Ese es o sea, siento yo que el que no sabe es el que te desentierra cosas, ¿no? O sea, es el que te desentierra cosas así, de escondidas. Ese es. Y tampoco, sino que necesitas aprobación, porque sino que tú sabes bien, sino que lo que eres, ¿no? Y creo, o sea, acá también, sino que se vincula mucho el post que les puse pues en la tarde, en lo que era pues en lo que era la parte, sino que de lo que es la bondad. O sea, mucha gente te pone como una persona buena cuando tú sino que complaces, sino que sus propias exigencias. Pero alguien bueno al final del día es cuando tú agarras, y si no que eres claro con lo que tú quieres, porque al final, sino de que la persona buena, la que tiene que estar en paz consigo misma eres tú. O sea, tú no estás acá como para complacerle el gusto al otro. O sea, tú pues acá estás como para poner, sino que tus límites claros. Entonces, ahí es cuando la cosa también, sino que se vuelve pues un poquito así, porque hay gente que como busca, que fácil como busca ser pues aprobada, empieza pues a complacer a medio mundo, y dice, no, sí, 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 y la gente jura que eso pues es bondad. Será cualquier otra cosa, pero bondad no. Así de que no confundan las palabras, ¿eh? O sea, sería muchas cosas, pero eso no es. Ahora,
También, sino de que les voy a explicar, sino de que, para ya cerrar esta pues idea, cuando la cosa es pues más divina, cuando la cosa es pues real, sino que te vuelve mucho más silenciosa, sino de que no te vuelve, sino que pro- eh, proclamadora de algo. O sea, eres mucho más silenciosa que antes. Ahora, ¿por qué muchas veces esta pues narrativa, sino que se vuelve pues ahí peligrosa? Es porque rompen el anclaje de la realidad, porque empiezan a fomentar una dependencia y porque invalidan sino de que la vida humana y sino que justifican sino que los abusos y sino que lo más grave es de que confunden espiritualidad con una identidad personal y ahí creo yo que es lo más peligroso. Entonces, sino de que lo divino, sino que no te hace especial, sino que te hace responsable. Recuerda siempre eso. Tú cuando empiezas a lo que es entrar en la parte pues espiritual, sino que no te hace especial, lo menos que te hace especial. Y saben, acá yo también juzgo un poquito porque yo a veces escucho, o sea, esto es lo que yo les estaba hablando hace mucho tiempo. A mí me da como que un rabiar a veces cuando escucho a gente o capaz personas que suben posts en lo que es, sino de que la brujería y dicen, es que si tú el 31 de octubre sentiste un pues sino que dolor pues en la garganta, es porque es porque tu bruja pues en lo que era antigüedad, en tu bruja antigua, sino que está que siente esa pues energía presente. Si es que tú tienes pues el periodo en una luna nueva, es porque tú eres hija de la luna y tu bruja antigua, sino que te lo está recordando. Lo único que hace, sino de que crearle pues a la gente una pues demencia. O sea, ¿cuánta gente, sino de que no hay con esa idea de que son especiales? Y créame que no hay una, o sea, no hay alguien especial, o sea, no hay esa pues no hay esa sino de qué cosa pues diferente, en verdad, de que metanse eso en la cabeza, de verdad. O sea, yo a veces escucho cada cosa de gente que dice, o sea, una vez una chica agarro y en una lectura, sino que me acuerdo hasta ahora de esa muchacha. Viene y sino de que estamos empezando a leer y me dice, ¿sabes? Yo siempre sino que me he sentido distinta y yo le digo ¿qué? Le digo ¿qué? ¿Por qué? ¿No? O sea, pasó algo pasó algo en tu vida y me dice no porque porque sabes que a mí todas las veces que me han pues leído, sino que me han dicho que en mí, sino que ven dones, ven dones, sino de que ven cosas diferentes. Aparte de eso, que yo pues a donde voy, sino de que yo siento energías diferentes. Y me dijo una sarta ahí de tonterías de que ella, sino que sentía pues un latido pues en lo que era pues el oído izquierdo y todo eso. Y yo pues me quedaba mirando y le digo, oye, pero qué daño hace pues la gente metiéndole esos cuentos, ¿no? Porque en verdad de que a veces yo sino que los veo pues sí me río, ¿no? Pero, o sea, estaba viendo claramente a alguien de que sí le estaba haciendo daño esas cosas, ¿ah? Y en verdad que cuánta gente habrá así. O sea, cuánta gente no hay pensando de que agarran y porque salen de su casa y pisaron una línea es porque ya les va a ir mal. De verdad, aguas con eso, de verdad. O sea, pónganse un poquito serias con ese tema, porque en serio que asustan a veces. O sea, yo digo, lógica, o sea, hay que ponerle lógica. Creo que también caen, pues, sino que las mismas de que cuando van tipo, pues, a leerse, y sino que se leen, sino que desde la propia ansiedad, y sino que dicen, a mi novio, sino que le han hecho un amarre, y tú, pues, le dices que no, y en el fondo ellas buscan de que les digan que sí, o sea, sí buscan a alguien de que les digan que sí, sino que al final es una estafa, pues porque claro, sino que flaca, sino que date cuenta que no te quiere. Date cuenta que no te quiere. O sea, sé clara contigo, o sea, sino que no te quiere y ya está, o sea, también hay que hacer un seriecitas con ese punto. Ahora, ya vamos a entrar a lo que es la parte final y sino de que ya voy a también pues explicarle lo que sí pueden hacer para ustedes empezar a conectar y qué es importante
que hagas antes de cualquier pues conexión. Y aquí quiero empezar a leer, sino que sus comentarios tanto en TikTok, en TikTok como en Instagram. A ver, vamos a empezar. ¿Qué me dicen acá, por acá? Por acá me han dicho bastantes cosas que les he estado guardando. Disculpa, ¿eres iniciada en la religión Yoruba? Sí. Ah, por ejemplo, algo que una chica, sino de que me preguntó pues al inicio, así como que por interno cuando yo estaba sino de que poniendo post, y siento que ese sería un buen tema para el siguiente en vivo. O sea, nosotros digo todos, cuando nosotros hemos nacido, sino que nacemos bajo lo que es, sino de que la religión, sino que cristiana, pues o católica, y nos han enseñado a todos de que está Dios, y sino de que también hay un pues demonio, ¿no? O sea, hay Dios y sino que el diablo. O sea, si es que tú haces cosas buenas, Diosito te va a dar sino que su bendición, y si tú haces cosas malas, el diablo te va a llevar. Ya, eso es lo que siempre pues hemos sino de que crecido. Entonces tú cuando creces y dices, si es que yo quiero hacer cosas buenas, necesito a Dios, y si yo quiero hacer cosas malas, necesito al diablo. En lo que es sino de que la santería o sino de que la religión pues a Yoruba no no hay un demonio. O sea, no hay un diablo. No hay un diablo, no hay esa parte mala, porque sino que al final del día, sino que la parte mala, sino que lo haces tú con tus acciones. Entonces, cuando tú entras pues en lo que es Osobo, de que vendría a ser como que la parte baja, es porque tú has actuado mal, ¿entiendes? O sea, cuando se empieza pues a formar, sino de que las cosas malas en tu vida es porque tú mismo, sino que te las has buscado. O sea, el que se castiga eres tú mismo, por así decirlo. O sea, no sé, no sé si que me entienden. No es de que viene pues un diablo y te dice, ah, maldito. No, es que tú mismo, sino que o sea, es como que tú mismo como que te has empezado a generar ese castigo. Entonces ahí siento que hay una diferencia muy grande. A mí, sino de que me encantaría hacer pues el próximo tema explicar, porque mucha gente cree de que en todas las religiones hay como de que una parte buena y parte mala. O sea, hay un Dios y sino que hay un diablo. Y no todas se manejan así. A ver, ¿qué más me dijeron por acá? ¿Qué más me dijo por acá? Dice, tampoco tratar de explicar al que no quiere. Ah, claro. Siento que si es que alguien, no quiere aprender, o capaz, sino que no te quiere escuchar, también para qué te vas a gastar, ¿no? Yo sí soy de las que menos. Yo soy las personas más estoicas. Yo si veo de que no, un gusto con todo. O sea, yo si escucho a alguien que me dice, no, Jane, ay, no más. Gracias. La duda es la mejor manera de aprender. Sí, totalmente. Totalmente. Haz tu voluntad y toda será el de ley. Claro, también. Dice, acá en Argentina hay una chica que se hace la espiritual y habla suavecito y susurrando y casi que te duermes, pero la vez que se fue operando toda la cara y el cuerpo con toda la plata que se... Es que siento que también eso a veces, sino de que la gente tiene como en mente, o sea, creen que porque te ven así como que suavecita y que tú les hablas así, de que, hola, ay, no sé, o sea, por eso es que digo de que la gente tiene un mal pues concepto entre lo que es ser buena, bondad, y entre lo que es fingir, porque creo yo que muchos creen de que eso es una persona buena. O sea, cuando alguien espera ver a alguien bueno, dicen, si es que alguien es bueno, tiene que hablarme bajito, tiene que hablarme pausado y tiene que tipo aceptar sino que lo que le pide el otro. Entonces eso es uno de los mayores errores, y muchas veces sino de que la gente buena realmente, créeme que son las que más, las que más serias son. Y sino de que las personas malas son las que, o las que no son, sino de que reales, son, o sea que son las que te hablan así, como las que te dicen, ¿cómo están, chicos? Buenas noches. Vamos a hablar de temas espirituales. Ay, no, ya. Ay, te juro que a mí me dan un rabiar esa gente. A mí me dan una porque saben que yo pues sino de que por ejemplo en mi vida, ¿no? En mi vida en general siempre me ha gustado dejar claro sino de que mi idea. O sea,
Capaz en su momento, sino de que por mi edad, sino de que no era buena, ¿no? O sino de que no estaba, sino que no estaba bien clara. Clara sobre todo. Siento que sí capaz era clara, pero como que estaba un poquito medio así como locura. Pero siempre he sido como de que si es que algo, sino que me gusta, lo digo, y si no me gusta, también lo digo. Y si es que alguien, pues sino que me agrada, lo digo, y si no me agrada, también lo digo. O sea, me encanta sino de que poner en claro en qué pues posición estamos cada una, porque digo, o sea, yo créeme que soy, o sea, en mí, sino que no van a encontrar eso de que diga, ay, sino que no me cae mal, pero sino de que la voy a saludar por un respeto, no, no, que se sepa que no, que sepa que no me agrada, yo no estoy acá para ponerle cara a nadie, no, no. Yo no estoy acá para ponerle cara a nadie. A mí que, si hay odio que se note. Soy la menos que soy así. Entonces siento que por esas actitudes he tenido bastantes, pero bastantes problemas en mi vida. Porque he dejado claro en qué pues posición estoy. Entonces, como a veces este mundo llega a ser un poco hipócrita y sino que la gente, sino que le gusta mucho, pues sino de que empezar a jugar pues a, a dos caras, o sea, como que bien acá y bien allá. Entonces, mucha gente sino que me han mirado malazo, ¿ah? O sea, me han hecho pero millones de cosas, o sea, me han dicho, ¿qué no me han dicho? Pero al final del día siento que sí que tú tienes una pues sino de que postura clara, no hay pues sino de, o sea que no hay pues sino que hay sorpresas luego, porque siento que a veces eso pues es lo que pasa con gente que finge pues al inicio ser algo que no es. O sea, gente que agarra y dice, no, yo sí soy súper buena y todo eso, yo soy muy dulce, muy jajaja, como que mi voz es bajita. Y cuando la ves en otra faceta, es cuando ya se te cae todo, ¿no? Porque tú dices, oye, espérate, pero si no que tú no eras una buena persona que hablaba bajito, que hablaba muy así, muy asá, que tú eras muy pase amor. Entonces creo que ahí es cuando la cosa ya se viene feo. Yo creo que no hay nada como tú mostrar quién eres, ¿no? Y si eres, eres, y si no, no, pues flaca, bueno, así es mi forma de ser, ¿no? Capaz encontraré a gente que piense como yo, capaz tendré muchas cosas yo que pues empezar a cambiar, pero al final si es que tú tienes una idea, es tuya, pues no, o sea, ya está, ¿no? Sino de que vas a estar siempre pues en esa línea, digo yo. Claro, sino que nos hacemos cargo, no le hacemos cargo a la espiritualidad, o sino que a Dios. Claro, porque sino que al final es una decisión tuya. Dice, los prejuicios igual, el hecho que se haya pues operado, sino que no tiene nada que ver con que se haga la buena. En Chile hay una niña en la televisión que es así y me causa rechazo. Oye, a mí también, me causa una pues, repulsión gente así a mí, pero soy bien esta, ¿ya? Y es más, o sea, por ejemplo, siento que cuando lo ves en lo que es en el día a día, como que es un poquito pues incómodo evitarlo, pero en redes sí lo evito, ¿ah? En redes yo paso. Es más, yo pongo, sino de que no me gusta, como para que no me aparezca ya más historias de ella. Yo cuando veo a alguien que no me agrada, a mí no me gusta, porque a mí no me van a hacer amargar con mi propio internet, ¿ah? Yo no me gusta, si me gusta, sino de que mi propio pues, algoritmo pues en TikTok es bello, a mi gusto es, a mi gusto. A mí no van a hacer esas cosas, digo. ¿Sos hija de Oya? No, yo soy hija de Eleguá. ¿Por qué? Si no que no parezco. No parezco. No parezco. ¿De quién será, chica? A ver qué dice. Soy satanista, pero no satánico. El satánico es el que hace el mal. Sí, 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 entiendo, Ernesto. Entiendo perfecto, sino de que tu punto de vista. Siento yo de que está bueno que lo aclares porque sino que mucha gente piensa que es lo mismo, ¿ah? O sea, piensa de que tipo el satanista y sino que el satánico es igual. Lo mismo son. Es una hija pues rebelde, sí, yo, o sea que yo pues ya pues a lo que es el igual ya le salí como que lo último. Rebelde le salí. A ver, ¿qué más dicen por acá? Sí, me da ganas de echarle con una chancla también. Hola desde Argentina. ¿Qué tema están hablando, chica? Y dice, bien grande el tema. Tema que son las deidades.
grande está. Que es una estupidez, la verdad. Sí, sí, hay mucha gente usando la espiritualidad para manipular. Y siento que desde siempre, ¿ah? O sea, sino que la parte espiritual ha sido usada, sino que para lo que, o sea, sino que para lo que, sino de que manipular desde siempre. O sea, hemos visto las sectas antiguas que había, lo que obligaban a la gente a hacer, gente que decía, sí, yo lo hice porque tal, pues me dijo. También actualmente, o sea, gente que saca, sino de que sus propios, pues, hay religiones, hasta miedo, de verdad, ¿no? La gente que, uy, cosillas, la gente, cositas, de verdad. Ahora, si no hay más preguntas, vamos a continuar con lo que es antes de intentar cualquier conexión. Y aquí voy a ser muy clara, sino de que no toda persona está lista para que empiece a trabajar con lo que son deidades. Creo que ya con lo dicho pues al inicio también queda pues un poco más claro. Y esto sino de que no es un castigo, sino que mucho menos una pues, sino que mucho menos una pues exclusión, es una responsabilidad. Antes de cualquier intento real, sino que necesitas estabilizar, sino que tu emoción básica. Estabilidad emocional básica. O sea, lo primero que tú necesitas es estabilidad emocional. Tú inestable no llegas pero a ningún lado. Inestable emocionalmente ni a la esquina llegas. Tú tienes que estar estable emocionalmente. No pues hablo de que seas pues tú pues perfecta, pero sino de que hablo de una estabilidad. Si tú estás en crisis constante, no es el momento. Es sino que lo mismo con las cartas. Si es que tú estás ansiosa y si tú estás nerviosa, mejor sino que ni te leas. Ahórrate ese dinero, compremos otra cosa, salgamos por ahí, busquemos otras cosas, pero sino que no te metas a leerte las cartas. Si tú estás sino que nerviosa, ansiosa, te pasas así con tu momento atrás, no, mejor evitemos. Ahora, también es el conocimiento del arquetipo, la historia, la propia sino de qué función y la mitología. No solo, sino que lo que te gusta de él. Y esto de acá también yo quiero aclararlo mucho porque, ay, a mí me da un rabiar con esa gente. O sea, yo pues escucho mucha gente de que se quiere meter a sitios que ni sabe. Y yo digo, pero ¿cómo es que tú quieres iniciar algo si es que no lo has estudiado? O sea, siento yo que todas las energías, o capaz pues todas, o sino de que capaz todas pues hay la deidad, o sino de que las religiones tienen lados muy chéveres y lados que no te van a gustar. Y chicas, si es que tú pues sino de que te quieres sino que meter a ello, estúdialo, o sea, estudia, conoce, léete lo bueno, lo malo. Habrán cosas tú que no sé, de que tú verás y dirás, uy, me encanta. Y habrán otras que dirás como que no, como que no. Entonces ahí tú ya pones pues en una pues balanza si es que las cosas buenas pesan más que las malas o capaz las malas pesan más y tú dices mejor busco otra, ¿no? Pero estudia. Necesitas tú pues como que buscar pues info de acá y de allá, sino que no te puedes meter a ciegas a un pues lugar, ¿no? Sino de que, si no, lo que venga. Lo que me digan, no, calmen, de verdad, o sea, también ahí sean pues un poquito más serias, ¿ah? Lúcidas, palabra de olla, lúcidas. Ahora, también sino de que empezar a tener, sino que los propios límites claros, saber en dónde es que termina lo espiritual y en dónde es que empieza a comenzar, sino que tu vida humana. Y por último, pero sino de que no menos importante, la humildad. No, sino de que no para que te achiques, sino de que tampoco es para que te infles, pero siento de que la parte humilde, o sea, acá los que más o menos saben en lo que es la parte espiritual, o sino que con lo que ya he pues explicado, si tú entras en ego, no vas a conectar a nada. Por eso, si tú ves a alguien que te habla con ego, en lo que es sino de que brujería, cuestiona. Cuestiona un poquito si realmente está como que diciendo verdades, ¿ah? Porque con ego no se llega a nada. Ahora, sin que tú tengas estas bases, no hay una conexión, hay una fantasía. Ahora, les voy a explicar, sino que las formas sanas de la conexión en lo que son pues energías, y sino de que conectar no es invocar algo grande, no
no son pues rituales exagerados, porque siento yo que muchas veces esperan eso, no esperan sino de que rituales en donde pólvora, un dragón baje tras, vuelen 50 casas, no, a veces es sino de que lo más tranquilo del mundo, es como que la cosa más sencilla, sin mucho ruido, cosa muy práctica de verdad. Y tampoco hay pues sino de que promesas eternas. Entonces, esos 3 puntos hay que tenerlos claros. Sino de que las formas, sino que más sanas, suelen ser muchas veces, sino que las más simples. Primero, estudio serio. Investiga, lee, comprende lo que es el propio arquetipo. El estudio es parte también, sino que de lo que es pues una devoción. Y sino de que la parte pues segunda sería sino que la devoción simbólica, que es un gesto, es una vela pues ocasional, es un espacio, sin que sea una pues obsesión, pero sino que un gesto es importante. Y aparte de eso también sino de que los rituales breves y claros, con una intención concreta y sino que no solamente emocional. Y acá sí yo digo en lo que son pues rituales, sino de que yo sé que muchas veces queremos empezar de más a menos, ¿no? Pero acá en esto de acá es de menos a más. Entonces lo más sencillo, lo más simple y tal. Y esto de acá también me hace pues recordar mucho porque yo me acuerdo que cuando yo, por ejemplo, subía acá mucho lo que era pues el ritual ahí del anís, y muchas chicas pues sino que me decían, ay, pero yo quiero algo más fuerte porque necesito algo más fuerte. Chica, pero si es que con el anís que está súper sino que sencillito, sino que no le puedes, imagínate con algo más fuerte. Si con algo tan sencillo como es meter anís estrella en un pomo con una foto, no, con un nombre o foto, no la haces, imagínate que yo te diga, no, sabes que tienes que poner 25 velas, una a una tal, y ponerlo así, te haces un mundo. O sea, de verdad, siempre es de menos a más y con una intención clara. Si tú no sabes por qué estás haciendo un ritual, mejor es que ni te metas. Si es que tú quieres que algo, pues, sino que te empiece a funcionar, sino que tu propia, pues, intención tiene que ser clara y concisa. Yo quiero esto, yo busco esto. Y lo mismo funciona para cuando tú, sino que te vas a leer, sino que las cartas, y sino que preguntas. Si tú preguntas en duda como de que me quiere, me ama, me extraña, no, tú clarísimo, me quiere o no me quiere, me quiere, sí, hay capaz, sino que te van a explicar, pero tienes que ser lo más concreta posible para que las cosas salgan bien. Y también está la integración diaria. Empezar a vivir el principio de lo que la deidad representa. Y acá es importante, porque siento que muchas pues hay deidades, más siento que cuando estás ya pues en una religión, hay ciertos límites, hay ciertas cosas como que te empiezan, no pues sino que diría pues a prohibir, pero siento que te ponen límites porque sino que la propia pues sino que hay deidad así lo requiere. Por ejemplo, muchas veces está pues en lo que es pues comer cerdo, en lo que es comer ciertas cosas, en hacer ciertas cosas. Ejemplo, en mi caso, cuando me salió pues el EGUA a mí, sino de que me dijeron que no me podía pues ahí tatuar. Y yo, créame, yo adoro, pero adoro pues sino que los tatuajes, pero los adoro así. Pues adorar los tatuajes, pero sino de que me dijeron de que ya no podía hacerlo, de que ya no podía seguir sino que tatuándome, y yo tuve que parar la mano. Entonces hay ciertas cosas que tú tienes que empezar pues a vivir con ellos. Por ejemplo, las hijas ahí de Yemayá, sino de que no pueden estar en chismes, sino que no pueden estar en chismorreos. Entonces, ahí también tengan claro eso, o sea, hay sino que muchos límites que a veces incomodan, pero siento que tienes tú que empezar a cumplir si es que tú quieres vivir y sino que integrar esa pues energía a tu vida o deidad a tu vida. Ahora, ¿qué pues sino que no puedes hacer? Sino que no uses una pues deidad o sino de que pues energía para
justificar, para que empieces a justificar relaciones dañinas. Evitar, sino de que las decisiones, sentirte pues, sino de que superior, o si no pues escapar, sino que de una pues realidad. Y siento que lo primero es lo que muchas veces usan. O sea, cuando alguien quiere sino que justificar pues una relación, dice, sí, voy a pues conectar con tal pues, sino que hay deidad o santo, energía para que me ayude a que no me deje esta persona. Ahí, aguas. Ahora, también sino que no prometas, sino que lo que no puedes, pues sino que lo que no puedes hay sostener, sino de que no pues invoques, sino que lo que no entiendes, y sino que no pues llames amor a lo que es fuerza. O sea, si tú estás forzando a alguien a que te ame, eso no es amor. Cualquier cosa menos amor. Ahora, ¿por qué digo sino que lo que no puedes pues, que pues hay sostener? Acá sí voy a ser súper clara y siento que es sobre todo porque mucha gente no pues entiende lo que son sino que las promesas espirituales a deidades. Cuando tú sino que le prometes a una pues deidad algo para que te haga algún favor, por así decirlo, no es algo que tú le digas, ya pues, sino que ahí me cumpliste y ya hasta acá quedamos, ¿no? ¿Por qué creen ustedes de que los propios hay pues rituales? Y ojo, yo pues hablo pues hay de rituales así ya pues, sino que hay, que pues hay con deidades, algo ya un poco más elevado, cuestan tanto, porque al final de cuentas si es que tú pues sino que acabas ese ritual, sino de que la persona que lo hace ellos tienen que seguir sino de que poniendo ofrenda. O sea, así acabó pues, hay, hay tu ritual, tú ya estás tranquila, feliz, pero sino que la que lo hizo tiene que seguir ahí. Entonces ahí es cuando la cosa ya eleva. Entonces no es algo de que solamente hagas un ratito y ya y hasta aquí quedamos. No, es algo súper, súper complejo. Ahora, también les voy a explicar acá de las señales de una conexión madura, y sino de que una conexión madura se nota porque sino que no necesitas hablar de ella, sino de que no te vuelve pues, que no te vuelve pues, que no te vuelve ahí dependiente, sino de que no te aísla, y sino que no te quita responsabilidad, sino que te vuelve mucho más presente, sino que mucho más ordenada y mucho más consciente. Ahora, sino que las personas que más están conectadas son las que menos dicen, porque lo divino, sino que no necesita una publicidad, sino que necesita una coherencia. Ahora, entendamos también, sino que las energías, o sino de que hay las deidades, sino de que no vienen a llenarte, sino de que eso pues vacíos emocionales, sino que vienen a que te muestren a dónde es que aún es que tú pues, sino que te vienen a mostrar, sino que la sombra y en dónde es que tú más estás empezando a depender. También, sino de que no vienen a tipo amarte en lo que es la parte humana, sino de que vienen a transformar tu alma. Y cuando la conexión es pues real, sino que no pierdes, sino que la parte pues hay divina, sino de que te encuentras a ti. Entonces yo pues sino de que para ya cerrar este tema, sino de que la parte espiritual, sino que no te promete amor humano, sino de que te exige verdad. Hasta aquí tienen alguna duda, cuestionamiento, que me digan Génesis, a mí no me quedó claro. Génesis, yo dudo de eso. Génesis, yo soy esposa de tal deidad. Génesis, a mí esta deidad, sino que me escogió y me hizo suya. Me escogió y yo soy su esposa, Génesis, desde ya. Ay, ¿qué es esto? ¿Alguna duda, pregunta? Estamos acá en lo que es Ay, ¿qué es esto? Aquí está, y ahora sí. ¿Alguna pregunta, duda, cuestionamiento? Que tú digas hasta acá. Yo siento que es un tema muy, muy complejo porque siento que te choca mucho al ego. Y también porque te hace ver una pues, sino de que realidad que no muchas veces es cómoda.
A ver, sino que la espiritualidad, sino que se puede aprender. Hay personas que nacen con ese especial. La espiritualidad se puede aprender. Hay personas que nacen con ese especial. Siento de que serían, sino que las personas de que tienen dones, ¿no? Y lo entiendes mucho antes. Eso es lo que te hace, sino que un poquito como que llevas tú esa, pues, sino de que hay ventaja, ¿no? O sea, como que llevas tú esa ventaja, pero igual, sino de que no, pues, evita que tú pases tú, sino que por ciertos procesos. Porque, por ejemplo, alguien que ha tenido dones, pónganse en lo que es medium, sino de que vive eso desde su propia niñez. Entonces ya está como que un poco más avanzada en ese tema. Eso de ahí, sino que no evita que no pase, sino de que pasos que tú capaz, sino que vas a pasar como de que a tus 20 o capaz 15 años, ¿no? Ellos, sino de que los han pues pasado desde mucho antes. Entonces, al final, o sea, al final el paso va a ser uno, pero cada uno va a llegar a su manera y cada uno va a tener cosas que sanar diferentes. Capaz tú pues empiezas pues a tus 20 y tienes que sanar otros puntos y el que tipo es medium también tiene que sanar otras cosas. Entonces, ahí la cosa cambia bastante. Yo no entiendo por qué dicen eso. ¿Por qué creería de que son esposas de una deidad? Yo siento que es porque se quieren, sino de que sentir especiales, y también porque quieren marcar mucha más autoridad, como cuando hacen algún pues ritual. Entonces, una cosa es de que, por ejemplo, que yo te diga, ¿no? Hola, sino que soy Génesis, yo soy pues santera, y sino que yo soy hija, pues, o sea que pues, hay de Leguá. Y otra cosa es que venga alguien y te diga, yo soy Mayra, yo soy esposa, yo soy esposa de tal deidad. Llevo pues casada con él tantos años. Entonces, te marca como que una pues diferencia. Y capaz muchos pues sino de que lo pueden empezar a confundir, sino que con una autoridad. Pero siento que es más por eso, por ego, sino que netamente por ego. No, pues le veo otra cosa. Me dio como sed, chica. A mí me interesó que para el próximo live lo de que no existe el diablo. Hey, yo creo que es un buen tema porque mucha gente cree de que todas las religiones, o sea que pues ahí se manejan igual y no es así. O sea, todas, sino que tienen un pues, sino que concepto muchas veces sino que diferentes. Entonces, o sea que hay pues religiones en las que sí hay un Dios sino que demonio o diablo como tú lo quieras llamar, pero hay otras que no. Hay otras que no tienen eso y que la parte mala sino que la haces tú. Entonces, ese yo creo que es un sino que temazo, ¿ah? En lo que es en lo que es el próximo live, sino de que lo toco, sino que lo toco de todas maneras. No se va a poder el próximo live porque es 24. Entonces creo que el próximo live, sino que lo vamos a hacer el lunes 22. El lunes 22 de todas maneras. Hola, ¿cómo vas, Reina? Ay, muy bien, chica, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oli. Es que relacionamos mucho el mal con el diablo, sí. ¿Y qué sugieres para aquellas personas, esos espirituales? ¿Qué sugieres? ¿Cómo? Si no, de que no te entendí, Sol. ¿Cómo de que qué sugiero? ¿Para quiénes? No entendí. El 24 Gene tomando en el envío. Yo brindando, ¿no? Yo en brindis. Dice, sí, si es que aún no estamos listas, Gene, ¿qué pues podemos hacer para seguir aprendiendo? Pedir a nuestro guía ángel. Yo siento que si es que no estás lista, estudiar, pues, el estudio siento que es lo que más te va a sentir, pues, como de que, pues, conectada a estudio y práctica.
Esto hace estudio y práctica. Aquí no hay otra ciencia, nada de que me salto paso. No, estudio y práctica. Dice, Gene, para voltear un juicio a tu favor, ¿qué pues sino que deidad, sino que se puede ayudar? El arcángel Miguel, sino de que te puede ayudar bastante. Dice, la espiritualidad no te da amor, sino que te da verdad. Qué linda analogía. Sí, totalmente. Sino de que te da verdad y sino que te enfrenta. Es más, justo cuando yo estaba pues empezando por todo este mundillo espiritual, por así decirlo, cuando estaba entrando, yo pues también tenía esa pues idea de que todo era luz. Decía, no, todos debemos ser buena gente, chéveres personas, que la vida tiene que ser luz. Entonces me acuerdo de que estaba pues sino de que leyendo y sino de que le digo pues a mi maestro, sino de que le explico, ¿no? De que por qué la gente era así, si la gente debía ser buena y todo eso. Entonces, pues, sino de que me dijo, recuerda de que mucha luz es como tener sombra, me dice. O sea, el hecho que tú tengas, sino de que mucha luz es sino que lo mismo a que tú tengas mucha sombra, porque sino que no te permite ver, sino que pues hay la verdad. Entonces, cuando tú estás en ese mood de que todo bien, yo full chill, al final sino que no te está permitiendo ver pues sino de que la realidad, sino de que solamente sino que te estás engañando en algo que tú sientes, ¿no? Pero más no, sino de que te está pues mostrando sino que lo que realmente es. Entonces, a veces confundimos eso y siento que es muy fácil confundirlo, muy fácil confundirlo. ¿Qué sugieres para las personas que son espirituales en energías entre otras cosas? Es que lo que pasa es que siento que para las personas que son pues espirituales, siento que lo que más sino de que siento que son las que más tienen que estudiarle el asunto. O sea, siento que cuando tú ya entras en este mundillo, tienes que estudiarle a fuerza. A fuerza tienes que estudiarle. O sea, no hay una. ¿Sabes tú por qué tienes que tipo estudiarle más? Porque como les dije al inicio, el camino para cada una va a ser diferente. Lo que yo sí les diría es de que no te apresures. O sea, no hay. No es una competencia. No es de que, yo pues salí rápido de eso en un año. No, yo salí en 2. O sea, no es una competencia. Entonces, pues, sino que no lo tomes así, porque cuando tú empieces a compararte con otra persona, error básico. Y también error grande pensar eso. Entonces, ese sería, pues, sino que mi consejo también. Así de muchas. Ni nada, solamente eso. He estado checando. Oye, algo que me asombró era que hice el post entre muchas chicas que estaban como que habían puesto sino de que su amor en pausa y otras que habían avanzado. Y me asombró sino que la cantidad de personas que siguen en un pues amor en pausa. Y yo les quiero decir así como alguien que también pasó por un tema como ese. Cuando tú te quedas esperando un pues amor de alguien, lo único que haces es que te pierdes de grandes cosas. Te pierdes de gente que sí está dispuesta a estar contigo cuando tú lo quieres, cuando tú sino que necesitas y sino de que está lista para estar contigo y sino que avanzar juntos. Recuerda que ningún amor bueno sino de que te va a decir ningún pues amor bueno, sino de que sino que te va a tener inestable, tipo como de que incomodando, sino que tus sentimientos. Cuando tú encuentras a alguien que no te deje claro, sino que lo que quiere, es porque en parte tampoco, sino de que no está, sino que ni claro con él mismo. Y si no está claro con él mismo, mucho menos, sino que lo va a estar contigo, pues.
Entonces tampoco te creas, o sea, no pues sino que estés esperando a que tipo esa persona esté clara, porque en este mundo sino de que el tiempo pasa y el tiempo es algo que no regresa, es algo que no vuelve. Entonces te puedes pasar sino que la vida entera esperando una pues respuesta, un cambio, un gesto de alguien que fácil sino que nunca pues lo va a tener. Entonces siento que ahí también es algo que tienes tú de que preguntarte a ti mismo cuánto tiempo más sino que vas a esperar eso. Porque un pues amor, o sea que un pues amor ahí verdadero sino de que no te tienen ese limbo. ¿Y cómo se sale si no que des amor en pausa? Sino que la que tiene, hay que decidir eres tú. O sea, tú ya tienes que darte cuenta, claro. Claro, claro. Mire, yo pues les cuento algo así, ¿no? Algo que me pasó cuando yo era muy quinceañera aún, jovencita aún, yo en mis tiempos mozos, ¿no? Porque yo pues a mis 31 años ya grande, ¿ya? Pero yo pues me acuerdo de cuando yo era muy jovencita, este, conocí un chico, el cual a mí me gustaba. Y siento que a él también, sino que yo pues le gustaba, ¿no? Porque sino que por lo que habíamos pasado pues en ese momento. Pero me acuerdo que era alguien que estaba ahí, o sea, como que no estaba, sino como que presente, pero tampoco estaba pues ausente. O sea, no era alguien de que me decía, sí, vamos a estar en una relación, pero era alguien que cuando apenas, sino que sentía que yo ya estaba como que abriéndome un paso al lado, como que ya, ¿no? Como que, sino que al toque, sino de que venía y sino de que pues aparecía y hacía como que su escándalo, y sino que venía con sus promesas de que Génesis te amo, te adoro, Génesis tú eres mi vida y todo eso. Entonces, yo pues sino de que sin tipo darme cuenta, ya estaba como un año en ese show. O sea, ya pues llevaba un año en ese vaivén de que yo no tenía una pues relación con nadie, porque al final esa persona siempre pues estaba ahí y yo en el fondo sino que le estaba pues como de que haciendo ese pues espacio pues en mi corazón. Y cuando yo pues conocí a alguien, sino de que en mi mente yo pues estaba con alguien, o sea, cuando alguien venía y sino de que me hacía pues ahí, o sea que pues hay la típica pregunta, Génesis, ¿y tú pues tienes pareja? Y yo, sí, claro. Pero me decía, ah, sí, ¿quién es? Y yo me quedaba pues en silencio, porque claro, o sea, ¿quién era? ¿Quién era al final del día? Porque si es que no era alguien que estaba sino de que presente conmigo, no era alguien al cual yo podía sino de que poder ahí pues llevar a fiestas, no era alguien al cual yo podía sino que presentar pues en familia, no era alguien al que yo podía sino que presentar a mis amigas, no era alguien al cual yo podía llamar cuando yo estaba mal. Entonces, al final de cuentas, ¿tenía yo una relación? Entonces, cuando ya empecé a darme cuenta de esto, que créeme que no es fácil, pero siento que tampoco es imposible, yo pues sino que me hago, pues sino que la pregunta, ¿no? Yo digo, al final de cuentas, sino que la pareja mía, ¿quién es? Entonces, sino que me acuerdo de que yo pues le digo, oye, sino de que me gustaría hablar contigo, que no sé qué cosa, porque siento que esto no puede ya continuar así, que ta. Y me dice, mira, ¿sabes qué? Yo ahorita sino que no tengo tiempo, pero cuando yo apenas tenga pues un espacio, sino de que hablamos y todo eso y ta. Entonces, cuando hablamos, sino de que nos vimos como tal, sino de que agarra y me dice, es que lo que pasa de que yo no me siento todavía listo como para estar en una relación, pero Génesis, yo pues te quiero, tú pues me gustas, pero yo no quiero pues una pues relación así pues en pareja. Entonces en el fondo sino que me di cuenta de que eso no era lo que yo quería. Capaz si es que se lo hubiese dicho pues a otra persona, capaz se hubiese dicho que sí. Pero yo no era sino que lo que yo quería en ese momento. Entonces pues sino de que yo pues le digo, ¿sabes qué? Muchas gracias sino que por ser honesto. En verdad de que me has dejado claro sino que tu punto de vista. Pero siento de que no es lo que estoy buscando. Yo quiero otro tipo de vínculo. Yo siento que estoy súper joven y en verdad que siento yo que merezco a alguien al cual sino que me presuma y me ame y sino que me muestre con todo el mundo y ande de la mano y todo eso. Entonces cuando le digo eso,
agarra y me dice, no, pero si no que no lo tomes a mal, porque yo pues te quiero y todo eso. Le digo, sí, en verdad de que yo pues también te quiero, pero sino de que me quiero mucho más a mí. Entonces, no pues sino de que voy a estar yo como que teniendo pues un novio pues imaginario. Entonces, cuando yo ya me doy un paso al costado, ocurre lo mismo que pasa con todos los chicos, o sino de que, bueno, chicos no, siento que todos somos así. Cuando ya nos damos cuenta de que estamos pues como que perdiendo, es cuando más ganas le ponemos, ¿no? Entonces, sino de que me dijo, no, pero ¿sabes qué? ¿Por qué? Que no sé qué cosa. Y a los 2 días me dice, ¿sabes qué? Génesis, me di cuenta que ahora sí para mí la vida, sino que se ha puesto mucho más clara. Ahora sí yo quiero, me dice. Sí, le digo, oye, en verdad de que, qué pena, porque sino que la que ya no quiere soy yo, le dije. O sea, sino que la que ya no quiere soy yo. Porque en verdad de que me había dado cuenta, chicas, ya que llevaba un año en eso. O sea, un año de mi vida yo perdiendo asunto en ese tema. Entonces ahí es cuando yo ya cerré eso, sino de que me dejó en claro, sino que lo que él pues quería, sino que me dejó en claro, sino que mis sentimientos y sino que me dio un paso al costado, sino de que ya no le hablé, me dije, ¿sabes qué? Hasta acá nada más, todo bien, hasta ahí. Y me acuerdo que a los 4 meses yo pues conozco a alguien y ese alguien fue pues sino que mi pareja un buen tiempo, o sea, mucho tiempo. Y claro, o sea, esa persona llegó y era totalmente diferente, pues, o sea, estaba pues ahí conmigo, sino de que me abría espacio a cosas nuevas, a conocer gente diferente, a tener una pues relación estable y sólida y tranquila. A ti puede estar ansiosa que no sabes en qué momento, sino que te va a escribir y si te va a escribir y por qué no te va a escribir y qué va a pasar y si no que quedará realmente eso o no quedará realmente eso. O sea, no pues puedes tú sino que permitirte que alguien sino que te ponga inestable. O sea, y mucho menos inestable en lo que es sino que la parte emocional, sino que tus sentimientos son los menos inestables que tú puedes permitirte hacer. O sea, nadie puede sino de que venir a jugar con lo que es pues aquí tu corazón. ¿Eh? O sea, esto de acá y esto de acá son las cosas más estables que tú pues debes tener en tu vida. Mucha gente pues sino que te va a tildar que qué dura, que pues mala onda, que porque hablas así, que no sé qué cosa, pero ponte seria con eso y créeme que vas a pues encontrar a gente que piense y quiera lo mismo que tú. Pero no pues sino de que no permitas que nadie se quede en tu vida en un punto medio. Si alguien va a entrar a tu vida, que entre con todos los pies claros, que entre y que pise fuerte, que diga, ¿sabes qué? Sí quiero contigo irme, sino de que pasarme la vida contigo. Y si no quiero, no, pues ya pues está bien, pues si no que no quiere, ya ¿qué pues podría pasar? Nada, ¿no? Sino que no quiere, está que te deja claro. Pero cuando está en ese punto medio de que sí, ¿no? Lo único que haces es sino de que ponerte inestable tú, poner pues inestable sino que tus sentimientos y sino de que privarte de cosas buenas de la vida. Entonces, sino que no le des ese pues poder a nadie. A nadie porque en verdad de que tú pues sino que no eres una mala persona, sino de que tú no eres sino de que una pues persona de que esté pues sino de que hay mereciendo cosas a medias de nadie. O sea, aquí no hay medias tintas. En el amor por lo menos no hay medias tintas. No es de que, ay, no sé, es que yo creo de que tal vez te quiero. No, no pues hay un tal vez en el amor. O sea, ahí sino de que te quieren o no te quieren. Así ya está. O sea, cuando yo pues sino de que te quiero de lunes a miércoles, pero los jueves ya no. No hay eso. Entonces, ahí sí les digo, pónganse seriecitas y claras ustedes, para que así también puedan pues encontrar a alguien que sea claros con sus sentimientos, porque cuando tú tienes claro, sino que la persona que tú quieres en tu vida aparece. O sea, aparece y créeme que aparece porque el mismo pues universo, aunque sea por ego, aparece.
Porque aunque sea por agarrar y demostrarte, o sea, es como que tú manifiestes. Y por el simple hecho de que tú estés claro, aparece. O sea, si es que tú tienes claro y sino que tú dices, ¿sabes qué? Yo, Génesis, sino que merezco un hombre así y así, así, yo quiero un hombre así y así, así. Yo pues estoy que trabajo porque yo quiero que esa persona, sino de que se empiece a complementar conmigo, el universo por ego te lo va a dar. Por ego, nada más que por ego. Como que por decir, sí, ya sabes que todo me cae de la boca. Por eso sucede. Entonces, no pues sino de o sea, sino de que no permitan amores a medias. Créeme que en este mundo, sino que no estamos como para ya amores a medias. Y si alguien está pues ya con amores a medias, bueno, que en verdad de que capaz encontrará otra que también tenga esos sentimientos a medias y si no que se entenderán, pues, ¿no? Pero tú no. Tú no, chica, tú no. Así que nada, chica, yo espero que les haya gustado este live. Hemos hablado súper extenso de lo que es la parte espiritual. Recuerda de que este pues en vivo, sino de que lo van ambos, sino de que lo van a encontrar en lo que es YouTube. Ahí sino de que lo pueden ver así extensamente, le pueden hacer pausa otra vez, que le ponen que pausa, que le ponen no sé qué cosa, ahí pueden hacer todo el show. Así que nada, un gusto enorme a todas las que han estado pues ahí, o sea que pues hay conectadas tanto pues en lo que es TikTok, así como lo que es Instagram. A ver qué dice acá. Pienso que el amor se va construyendo en el camino, primero sino que se gustan, hay química y después vienen otras cosas en el camino ¿con qué? ¿Con qué? Yo siento de que el amor, por ejemplo, es algo a lo cual tienes que ser honesta desde el día uno. O sea, tienes que ser honesta con lo que tú quieres desde el día uno. Cuando tú conoces a alguien, lo peor que puedes hacer es sino que fingirle algo que tú no eres. Y a veces eso hacemos mucho por querer encajar en alguien, ¿no? Pero fingir y mostrarse de una forma que luego no eres es lo peor que puede hacer, porque al final del día, por eso que yo no, sino de que no entiendo mucho cuando la gente dice, ay, es que en verdad de que yo conocí un hombre que me dijo pues en la primera cita de que no quería hijos y jajaja, yo me reí y le digo, pero tú quieres hijos. No, yo sí quiero, pero él pues no quiere. Flaca, si es que él no quiere hijos y ya te lo he expresado abiertamente que no quiere hijos, ¿ya qué más haces ahí tú? ¿Ya qué estás haciendo ahí si es que él está que te habla claro? Él está que te dice claramente, hijos no quiero, hijos a mí no me le busquen. Entonces, si es que tú ya sabes eso, ya, sino que te estás quedando para qué, para que según tú creas tú de que lo vas a cambiar, para que según tú con tu amor inmenso, sino que vas a decir, por mí es que va a querer. Te puede salir bien, pero después de cuántos años, ¿no? Capaz cuando ya el hombre acepte tener hijos, sino que tú ya no los puedes tener. Entonces ahí también como que no le jueguen, chicas. Así que nada, les mando un beso enorme. Recuerden que el próximo en vivo, sino que lo vamos a tener el 21, el 22. 22. Mira, estoy entre el 22 o 26. ¿Qué dicen? 22 o 26, porque tengo sino que lectura el 21 y 23. Entonces estoy entre el 22 o 26. Me acabo. 22. ¿Quién? 26. 20. Ok, entonces el... Gracias, un lindo en vivo, 26. Es que Instagram está con 26 y TikTok con 22. A ver. Falta una para que defina. 22 o 26. 22, dice. 22 y que se pudre. 22. Hola, ¿qué tal? 26.
Ya pues, sean claras, no estoy molestando. Después de una fiesta importante, mejor es el 26. Ay, 22 la Dayan, jejeje. Ya bueno, igual pues si no de que lo voy a poner a votación ya, así que ya. Qué, qué intensas, champú. Ok, ahí lo pongo pues en votación. Recuerden de que el en vivo, sino de que lo pueden ver en lo que es pues YouTube, sino que se les va a estar subiendo también, sino que videos ahí. Así que nada, les mando un beso enorme. Voy a finalizar con la gente que está en TikTok. Muchas gracias. Chao, chao. Vamos a finalizar acá, finalizar ahora. Ya está finalizado. Ya está. Ok, finalizamos con acá. Ahora vamos a finalizar con lo que es Instagram. Les mando. Si sales Jarir. Ahora vamos con acá, chicas. Les mando un beso enorme. Cuídense bastante. Las quiero mucho. Las quiero mucho, 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 mucho. Fácil en estos días, sino que les voy a estar subiendo que unos tips por ahí, por aquí, por allá. Así que nada, recuerden de que también se vienen, sino que productos nuevos que están súper chéveres. Así que vamos con eso. Les mando un beso enorme. Las quiero bastante. Chao.